La trama de Otogi Boku Orochimaru a lo largo de su historia nos presenta muchos personajes que en su gran mayoría son criaturas salidas de cuentos. Estos mismos personajes fueron traídos de vuelta a la vida con el único objetivo de entretener a Lord Grimpy, disputándose entre sí múltiples combates a muerte en distintos cuadrantes con la meta de quien llegue a ganar el torneo podrá revivir a un ser querido para tener así su final feliz. Por eso mismo en este video mencionaremos a cada uno de los bichos raros que aparecieron en la obra con un orden un poco cuestionable, por si no le prestamos mucha atención a uno simplemente como dato curioso para no dejar morir la obra aún. Ya había prometido este video hace un buen y aquí estamos cumpliendo, tarde pero cumpliendo. Pero antes que nada métete al Discord ahora mismo, pero ya, lugar de culto donde seguimos hablando de esta obra soltando datos curiosos que jamás habíamos visto antes. Probablemente dejemos morir el manga cuando Vin se ponga al día con los friki raps, así que todavía nos queda harto. Y también te dejo mi Instagram en la descripción, que es en donde suelto los spoilers de los próximos videos. Así que sin más dilatación, hablemos sobre los resucitados. El primer resucitado que se nos presenta en la obra podríamos decir que es Momotaro, el supuesto protagonista de la obra y el único que sobrevivió de todos los peleadores que veremos a continuación. El ser que llegó a su potencial máximo gracias a exprimir a su hermana como objeto de nunca rendirse en literal todas sus peleas, y el único de todos los participantes que realmente logró entretener a Lord Grimpy. No me voy a extender mucho sobre este porque realmente le quiero dedicar un video aparte, pero desde ya les digo que su habilidad más fuerte era la escritura. La siguiente resucitada que esta vez nos presentarían sería Servicienta, quien viene a ser obviamente la Cenicienta, solo que esta no estaría de participante sino como la presentadora del bloque A. De su historia en este mundo no sabemos absolutamente nada, solo sabemos que con la fuerza de sus piernas fácilmente se baja Sun Wukong y que tiene un gran amor por el Grimpy número 5. Lo siguiente que nos muestra el capítulo 1 es este banquete en el que vemos sentados a muchas siluetas, de las cuales algunas son reconocibles a personajes que veremos más adelante y otras nunca terminan apareciendo, pero quien sí llama la atención fue el primer personaje en morir de la obra, que al ver su parecido físico y su forma altanera de hablar, yo diría que es Rumpelstiltskin. La verdad es que busqué y busqué, pero no encontré nada que me dijera quién era este personaje, así que solo nos quedaría teorizar, supongo. En la primera ronda nos presentarían a Buda Sun Wukong, un ser cochinamente roto que literalmente tuvieron que nerfearlo porque perdió completamente el sentido la escala de poder con este personaje. Sun Wukong no solo contaba con la Ruyiban, un báculo que prácticamente se estiraba hasta el infinito, pesaba 8 toneladas y era más duro que el mismo diamante, sino que también podía crear clones de sí mismo y de su báculo cuantas veces quiera. O sea, no sé ni cómo Momotaro aguantó tal paliza literal. Y a esto falta sumarle que Sun Wukong se puede transformar en Super Saiyajin y como si no fuera suficiente cuenta con la palabra del Todopoderoso, una habilidad que podía hacer realidad cualquier cosa que él pidiese. Aún así Sun Wukong terminaría perdiendo el primer combate, pero luego lo volveríamos a ver dentro de la barriga de la Caperucita Caníbal, en la que él mismo nos dice que se dejó ganar en contra de Momotaro. Y creo que con todo lo que vimos, pues creo que quedó bastante claro. Luego también volvería a aparecer para vencer al villano de turno junto a Momotaro y se sacrifica para que el protagonista termine ganando. Increíble. La próxima que veríamos sería la Bella Bestia, quien fue la protagonista del top combates más cortos de la historia. A diferencia de lo contado por Disney, aquí era una monja que utilizó magia blanca para curar las heridas de Momotaro, para luego también terminarse enamorando de él como casi medio manga. Pero algo a recalcar es que la Bella Bestia estaba acompañada por este libro Cíclope, quien mientras que la regañaba por enamorarse del prota, le decía que esa naturaleza enamoradiza lo había salvado en una ocasión, pero terminó en ese estado gracias a ella, aunque podemos interpretar por las palabras de la Bella que el libro era el príncipe. Y adivinen qué, nunca nos enteramos de este contexto tampoco, aunque yo tengo la teoría de que el libro es como un catalizador de los poderes de la Bella porque como vimos en el segundo combate, ambos terminaron entrando en la arena, además que el libro también terminaría en el estómago de la Caperucita junto a la Bella. Probablemente este también tenga un poder o sea el catalizador como les digo. La próxima sería la Caperucita Caníbal, un personaje muy querido por el fandom que también estaba cochinamente rota, no solo por su caperuza que literal devoraba todo lo que estaba a su paso, sino también porque obtenía el poder de todo lo que se comía. Esta habilidad para mí la volvió top 3 personajes más fuertes, ya que contaba con varios poderes robados y encima tenía los de Sun Wukong. Lo malo de nuestra garrapata humana es que se topó con el prota en la siguiente ronda y hasta ahí llegó. El siguiente personaje que veríamos por parte del bloque B sería San Nicolás, quien por como vemos cómo quedó destrozada la arena, podríamos decir que el arma con la que venció el almirante de Hamelin fue ese supuesto
supuesto saco de regalos que lleva consigo. Que hablando del flautista de Hamelin, se nos dice que en un primer momento se pensaba que su victoria estaría garantizada por su abrumadora habilidad, que supongo que tenía algo relacionado con la flauta obviamente, pero nunca lo sabremos porque se lo papearon. Continuaríamos con Jan Shitenko, la presentadora del bloque B, quien era una especie de zombie vampiro inspirada en el folclore chino, por eso mismo llevaba la vestimenta de la dinastía Qing. Esta aparecería más adelante defendiendo a Green Pea junto a Servicienta, y hasta peleándose con la otra presentadora que ya veremos después. Y también aprovecho en mencionar a Alicia, la niña del País de las Maravillas, quien parece un femboy, a Heinrich de Hierro, quien encarna al príncipe sapo, y al putísimo jinete sin cabeza. Estos tres fueron los únicos que literal no tuvieron más que esa aparición en el manga, y al que más me duele no haberlo visto pelear al jinete sin cabeza, que por su dibujo me hace recordar mucho al motorista fantasma. El siguiente resucitado en ver sería el humano cibernético Motor Pino 8008, la octava unidad del científico loco Gepetto, que era considerada la más débil de todas. De hecho, ahora que lo veo en retrospectiva, Pinocho era un putísimo Iron Man. Contaba con pila de cañones a su disposición, además de un escudo que lograba tanquearse los ataques de Hansel y Gretel. Y si a eso le sumamos que tiene un arma satelital, si Pinocho era el más débil de poder que habrán tenido el resto de sus hermanos, ¿no? Aunque bueno, se podría interpretar de que él era el más débil por negarse a ser un asesino, quién sabe. Y por el otro lado veríamos a Hansel y Gretel, que por si no lo sabían, ambos son hombres. Igual y no lo dejé muy claro en los resúmenes, pero sí, es que yo también me enteré mucho después. Es fácil de confundir porque Gretel tiene una apariencia femenina. El caso es que en el manga Hansel y Gretel tuvieron tres transformaciones. La primera, que era la normal, conocida como Hansel y Gretel la espada maldita. En ese estado ya podía vencer a personajes randoms con espadas mágicas y conquistar países solo. La segunda sería la espada maldita Hansel y Gretel, que con esa transformación sería con la que vencieron a Pinocho, volviéndose uno con la espada ambos hermanos. Y la última la veríamos en el combate en contra de Sigurd, el modo doble espada mágica, habilidad en la que los dos hermanos volverían un 2 contra 1 este combate, pero terminarían perdiendo de igual manera. Creo que también le podría hacer una evolución a Hansel ahora que lo pienso. Es que parece un manga bastante corto, pero hay bastante de dónde rebuscar. Ahora volveríamos una vez más con el segundo combate del bloque B, protagonizada por el Coco de Halloween, o lo que quedó de él. Y eso que él mismo comentó al ver ganar a San Nicolás, que sería interesante pelear contra él. Así que me imagino que debió de tener un poder similar a este. Y quienes se papearon a nuestro calabacín fueron los tres cerditos, que a diferencia de todo el bloque B, estos sí que tuvieron un pasado, en el que nos contaron cómo obtuvieron sus poderes cuando viajaron a un mundo alternativo de la mitología japonesa, el cual parece ser Dragon Ball, porque al volver terminaron masacrando al rey lobo y a todos sus súbditos con apenas tocarlos. Y eso que esa no era toda su fuerza, ya que vemos todo su potencial en el final del bloque B, donde peleó en contra de Aladdin, pero lamentablemente terminaría perdiendo aquí. La siguiente en mostrarnos sería la chica hechicera Alibaba, personaje que también le cambiaron el género dándonos cero o nada de contexto, pero lo que sí sabemos de esta es que Alibaba de muy pequeña terminó haciendo un pacto con Mimi, quien a cambio de su alma usaría como catalizador la maldición de la pequeña para darle objetos mágicos, llegando a conseguir en medio de su combate armas como la putísima lanza de Gungnir, la que no para hasta atravesar su objetivo, la cabeza de Medusa que petrificaba a cualquiera que la mirase, y hasta la semilla de Yggdrasil, que en su momento le llegó a dar una vida extra. Ya quien se enfrentó fue a Blancanieves, la madre soltera, quien estaba acompañada de Hilda, que se podría decir que era un enanito, pero en la obra nos lo retratan como un niño que cuidó Blancanieves. La madre soltera basaría todos sus ataques en el veneno, teniendo el ejemplo de cómo cuando creó una neblina capaz de matar a quien sea que la respirara, o hasta crear clones de sí misma. A comparación del resto de combatientes, el acompañante de Blancanieves sí que le daría una gran ventaja, ya que si no fuera por Hilda, que literalmente desintegró a Mimic dando su propia vida, la madre soltera no hubiera tenido nada que hacer. A gusto propio, Alibaba ganaba si no fuera por Hilda. Como ya deben de saber, en esta cuarta ronda no hubo ganador, porque ambas terminaron muriendo al final del combate, así que por iniciativa de Green Pea terminaron incluyendo al bloque A al héroe maldito Sigurd, aunque en un principio se nos muestra en este estado, cambia por completo su apariencia cuando Green Pea le entrega el anillo de los Nibelungos. Y ahora sí veríamos al papucho que todos conocemos. Sobre el nieto de Odín sí tendríamos varias cosas que decir porque también estaba roto, ya que contaba con los ojos de Odín que le permitían ver hacia el futuro. Esto le sirvió para dominar gran parte del combate y esquivar sobre todo el ataque con el que Hansel y Gretel la acabaron fácilmente con Pinocho. Además, Sigurd también contaba con la espada maldita Gram, una espada primordial que aparte de hacer cortes que iban a un nivel completamente diferente,
frente, tomaba más fuerza mientras que más la bañaban en sangre, cosa que aprovechó Sigurd hiriéndose a sí mismo porque este era inmortal. Pero lo malo es que también termina perdiendo contra Momotaro en una batalla que duró más de 48 horas, logrando alcanzar el modo Berserker, pero terminaría muriendo por el desgaste de la pelea, digo yo. Es increíble cómo Togi hacía perder a un ser inmortal sin explicación alguna. Luego de la aparición de Sigurd vemos entrar a 3 personajes más, de los cuales tenemos a Fenrir, conocido como el Devorador de Dioses. Por si no le sonaba Fenrir, este era el hijo de Loki en la mitología nórdica, pero aquí se nos dice que este en el Ragnarok guió a la raza de los gigantes hacia la victoria. Lamentablemente no vimos mucho de este porque cuando Sigurd se propuso en atacarlo, terminó cayéndose y lo decapitó sin querer queriendo. Y eso no fue todo, ya que también terminó siendo comida de la Caperucita Caníbal. En términos de poder se nos dice que Fenrir contaba con el Gleipnir, también conocidas como las cadenas de Dios, unas cadenas que creó Odín exclusivamente para debilitarlo. Y como les dije, Fenrir no vino solo, ya que también estaba acompañado por la princesa Rapunzel, quien no hizo más que huir al ver el gran poder de los peleadores del bloque A, intentando escapar junto al espíritu mapache de la montaña, quien era una figura mítica conocida como un yokai para el folclore japonés. El caso es que ambos terminarían volando en pedazos al querer huir, terminando así su participación en la obra. Hasta este punto ya hemos hablado sobre todos los participantes del bloque A, así que continuaríamos con los campeones de cada bloque y terminaríamos con los randoms esos que nos mostraron al final de la obra. Terminando con el bloque B, el campeón de aquí fue Aladín, el genio de la lámpara que venció a los 3 cerditos fácilmente, quien también terminó siendo el boss final de la obra. Lo increíble con Aladín es que este llegó al final del bloque B estando completamente encadenado, liberándose por fin por un contraataque de su propia fuerza que fue lanzado por los cerditos. Es aquí donde por fin vemos la mítica lámpara de donde salió el verdadero poder de Aladín. Este ser era prácticamente intocable y emitía un gas que hacía que cualquiera que lo inhalara muriera de la forma más grotesca posible, siendo vencido solo por nuestro dúo protagónico al final de la obra, porque en 1 contra 1 nadie le daba una pelea. Ay, por cierto, Aladín se lo ve siempre acompañado por su lámpara mágica a la que llama Jazmín. Por alguna razón, igual como con el príncipe de la bella, la princesa Jazmín terminó siendo atrapada en la lámpara mágica de Aladín, o quizás fue así como se conocieron, ya que se nos dice que Aladín compró esta lámpara en el reino mágico de las brujas. Este es el único contexto del que no perdona la obra, porque es que Aladín era tu villano final, ¿no? ¿Cómo es que no nos das un contexto sobre este? Pues ni modo. La siguiente de la que lo haríamos sería la campeona del bloque C, Ariel del Mar Muerto, la hermana menor del reino de las sirenas del Atlantis. No sabemos tampoco contra quién fue su final porque este bloque fue el primero en terminar, pero sí que la vimos pelear en la batalla campal, donde lo único que demostró fue tener una gran fuerza por sus tentáculos, su mítico canto de sirena y el dar besos que te envenenan los pulmones. Ahora que lo veo en retrospectiva, Ariel tampoco era la gran cosa que digamos, ¿no? Y el último campeón que veríamos de la Torre 5 sería Peter Pan del bloque D. Este junto a Momotaro habían alcanzado el modo Berserker con su habilidad de controlar la gravedad, que le sirvió para ganarle fácilmente a Jagger el Cazagigantes, quien también había llegado a la final, que a pesar de que a priori era una habilidad rotísima, termina siendo completamente inútil contra el rival que tuvo en la batalla campal. Peter Pan también estaría acompañado por Campanita como en los cuentos, y de hecho le sirve como support porque esta contaba con una visión de 360. Lo único malo de esto es que unas páginas después al autor como que se le olvida que tenía este recurso, porque Peter Pan terminó siendo atravesado y la Campanita no lo vio venir. Luego de presentarnos a todos los campeones de cada bloque, también nos muestran al árbitro del bloque D, conocida como Karen con zapatos rojos. Esta probablemente no les suene, pero viene de la historia de una chica pobre que fue condenada a bailar sin descanso como castigo por haberse puesto ese par de zapatos. Para ser precisos, el cuento donde sale Karen se llama Los zapatos rojos y es un cuento danés. Una vez presentado a todos los campeones, un grupo de delincuentes entraría a la arena en búsqueda de pelea, que pues si estás viendo este video pues yo creo que ya te sabes el contexto, ¿no? Así que empezaríamos con Christopher Robin y Winnie Pooh, el dúo que sin gran problema inhabilitó a Momotaro convirtiéndolo en un peluche y también acabó con la vida de Peter Pan cuando lo habíamos dado por muerto. Esto gracias a que el cuerpo de Christopher Robin podía hacerse inmune a ciertos ataques si era capaz de resistirlos solo una vez. Además que también contaba con Winnie Pooh, que podía convertir a cualquier personaje que tocase en peluche. Del pasado de estos dos tampoco sabemos nada, y de hecho es uno de los que más me hubiera gustado saber, porque imagínense cómo sería el mundo de Christopher Robin, o qué poderes tendrían el resto de animales, ¿no? Si me mostraban un panel ahí con los diseños de Igor, Piglet, a mí me bastaba.
faltaba. Los siguientes serían los enigmáticos Yulin y Yulindru del Abismo, un par de gatos asesinos que fueron completamente irrelevantes en la batalla campal, no solo porque quedaron dormidos por el canto de Ariel, sino porque cuando intentaron desprender aura al decirle a Momotaro y a Son Wukong que con qué arma quieren que los maten, literal estos no les dieron ni para empezar a nuestro dúo protagónico. La próxima que veríamos sería Thalía, la princesa espinosa, también conocida como la Bella Durmiente. Esta sí que tomaría mucha más relevancia al ver la fuerza que tenían sus espinas proveniente de la maldición de una bruja a su padre por ser un mal rey. Este poder se volvería más grande mientras más odio esta guardara en su corazón. Y pues como la trataban del asco, llegó al punto de hacer crecer raíces por todo el país, acabando así con este. Para nuestra fortuna terminaría siendo evangelizada por Ariel, ya que para romper la maldición tenía que encontrar a alguien que comprendiera su dolor. Thalía al final del todo logró volver a la normalidad y conservar sus poderes, pero tampoco tuvo un final feliz que digamos. La siguiente en ver sería la herramienta mágica La Puerta de Dorothy, proveniente del Mago de Oz. Cuenta la leyenda que ella había sido una vez una brillante hechicera que sufrió una transformación hecha por el nido de las brujas mutantes. El poder de Dorothy simplemente era sin igual, ya que no solo se tanqueó un ataque de Son Wukong y Momotaro en su máximo esplendor, sino que terminó acorralando a todos los personajes que se encontraban en la arena. A palabras de Grimpy, nadie tenía oportunidad contra ella, así que les dijo a todos que huyeran. Pero aquí terminaría interviniendo Aladdin, acabando con todos los presentes menos con Son Wukong y Momotaro con su gas mortal. De hecho, ahora pensándolo bien, Aladdin no hubiera podido matarlos fácilmente si no fuera porque Dorothy ya había acorralado a todos los peleadores. Así que ojito con Dorothy para el top personajes más fuertes de Otogi. El último de los invasores de la Torre 5 sería Crani, la máquina de guerra, o más conocido como Sebastián de la Sirenita. El único atributo que tiene este es que es sirviente de Ariel, así sin más. No sé ni cómo habrá llegado aquí porque junto con Yulin y Yulindru yo los veo como los más débiles de aquí. Este terminaría perdiendo su armadura rápidamente por Thalía y volviéndose esta cosita que vemos aquí que terminó siendo aplastada por Bambi. Y hablando de Bambi, Grimpy al ver todo el caos del campo de batalla se fue a revivir a otros 3 peleadores más para igualar un poco la balanza. La primera sería el árbitro del bloque C, Bambi, a la que por su forma de hablar nos da a entender que Grimpy se vio obligado a explotarla anteriormente, seguramente porque esta era muy inestable, y por eso nunca se nos había hablado del árbitro del bloque C hasta este momento. Bambi no solo era la favorita de Grimpy, ya que también era la más fuerte de los 4 árbitros, demostrando esto cuando salvó a sus hermanas, entre comillas, de Dorothy cuando estaban a punto de comérselas, pero al final del todo, a pesar de su gran fuerza, también terminó estirando la pata al igual que el resto. Y el último resucitado aquí, aparte de Son Wukong porque ya hablamos de él, sería la putísima Tortuga Taro. Este vendría de la leyenda japonesa Urashima Taro, que cuenta la historia de un pescador bondadoso llamado Taro que rescata una tortuga de unos niños. En agradecimiento, la tortuga se lo lleva a un palacio submarino en la que viven más de 100 años felices allí, pero al final terminaría abriendo una caja que no debía y termina recibiendo todo el tiempo acumulado. Por eso mismo es que tiene la apariencia de un anciano. La Tortuga Taro es el ser que se ganó todo mi desprecio por haber vuelto Don a la Sirenita. De hecho, fue la única victoria de Momotaro que celebré porque este tipo era un pesado, no se moría con nada por la gran resistencia que tenía. Además que también inhabilitaba los poderes de quienes tocaba, siendo este el último participante del torneo del que tocaría hablar en este video, porque aún queda un resucitado más, que sería la hermana de Momotaro. Como sabemos al final de la obra, pues Momotaro fue el único que quedó vivo, y como el Grimpy número 5 lo había prometido, el único que quedara con vida podía resucitar a un ser querido que quisiese, para tener su final feliz, todo eso que nos pintaron en un principio. En términos de poderes, sabemos que este no es más fuerte que su hermano porque Momotaro se dibuja solo, y no sé si sea muy interesante hablar de un personaje que literalmente se llama la hermana de Momotaro porque nunca dicen su nombre, pero sí, definitivamente esta sería la última resucitada de la obra, o la que se nos mostraría, porque según el final Momotaro terminó reviviendo a todos y peleando hasta la eternidad. Estos fueron todos los resucitados que aparecieron en Tales of Destruction. Como verán, fue un poquito clickbait lo de la guía definitiva en la miniatura, ya que en este video me quería enfocar en hablar un poco de cada personaje en retrospectiva, y también quise darle un poquito más de contexto a todos esos personajes que no tuvieron grandes apariciones y lo que pudo haber sido con ellos. Además que este video también me sirvió para darme cuenta que tengo que sacarle alguno que otro video aparte a algunos personajes de aquí, ya que por como nos van contando los combates no nos termina de quedar claro la historia de varios de estos.
Así que por si quieres que lo haga, no te olvides de comentármelo ahí abajo por si te gusta la idea. Señores, me despido no sin antes darle un abrazo enorme, un beso en la frente y no sé qué más a los miembros del canal. Como les dije, cumpliendo con el video de Togi, solo me quedaría Tenkaichi y no sé qué más, la verdad, tengo cero ideas. No sé si voy a hacerles caso con lo de Majo Tyson porque no me llama mucho la atención, la verdad, esta última pelea. Igual y me pongo a resumir en los cuartos de final porque se me hace mucho más interesante así, sin más. Téngame un poquito más de paciencia. Señores, ya nos veríamos en el próximo video. Como les dije, no sé de qué, pero ya nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.